tal? ¿Cómo les va? Siempre es bueno partir con una frase enaltecedora del espíritu como la que decía Liz. Después se olvidó de mí y se fue, pero bueno, así es la vida. Hoy día vamos a hablar del relato auténtico, de qué forma el relato sirve para entender el tiempo que vivimos, la época en la cual uno se mueve. El relato es parte de la conspiración que cada uno tenga, la teoría conspirativa que cada uno maneje y que va a servir mucho para que eso se lleve a cabo. De alguna forma vamos a hablar de que el relato ha servido mucho al hombre desde pequeño, los cuentos que nos contaban cuando niños, el relato que, como decía Harari, el israelí, que planteaba que el Sapiens inventó el chisme, inventó el cuento, y pues mire lo que están haciendo esos de allá. De alguna forma el relato ha formado parte de nuestra vida porque la vida es muy compleja de entenderla. Y entonces los relatos, los cuentos han servido para eso. Tu revolución puede ser razonable en la medida en que maneje los relatos de cada época. Y esta crónica, esta conversación tiene un poco que ver hasta qué punto hemos estado conectados con lo que la sociedad permea o la sociedad te dice en cada momento. Hay que partir con un árbol. ¿Cómo nos ubicamos? El árbol es del siglo XX, el árbol es el cobijo, el abrigo, es la causa y el efecto. Se corta el árbol y se muere el árbol. Crecimos en un árbol porque nos tirábamos abajo y nos alimentaba, como José Arcadio Buendía, que termina atrapado en un árbol en 100 años de soledad. O una enredadera, porque es muy diferente estar en un lugar donde no tiene principio y no tiene final y que parece que ser la época que estamos viviendo hoy día. La cortas por un lado, naces por otro. Es muy diferente estar en un árbol o en una enredadera. Todo parte con una crónica vivencial. Soy Rodrigo Álvarez, soy licenciado en Historia, soy periodista. He dedicado mi vida a inventar productos, proyectos, causas, bonos de FONASA. He hecho una serie de cosas tratando de buscar audiencias para poder capturar el interés de la gente. Me dedico a eso. No ha sido fácil, pero nada lo es de alguna forma. Y he buscado en el relato o entenderlo para que pueda vivir de ello. No es fácil tampoco. Cuando empezó la pandemia, ¿cuánto? 5 días después de la pandemia, cuando nos encerramos, hice un programa que se llamaba Crónica Vivencial, desde una pieza en mi casa, una pieza privada que estaba atrás, como la pieza de servicio, y me dediqué a dar alternativas al aburrimiento que vivíamos encerrados. Le fue bien, fue una especie de experiencia colectiva porque compartíamos el mismo relato. El programa, 180 capítulos, ganó un Fondar incluso, o sea, de algo que yo estaba haciendo encerrado y en vez de estar aburrido, agarré los diccionarios de la casa, las revistas, los discos, los cassettes, incluso los cassettes, para hablar un poco de cómo nos podíamos entretener en el encierro. Resultó de alguna forma, pero terminó cuando el relato dejó de existir, cuando salimos del encierro, cuando asumimos que la pandemia había terminado. Las cosas hay que terminarlas, hay que desprenderse de ellas. Esta es La venganza de la gente normal, un proyecto en la radio Rock and Pop, año 2007, cuando recién había partido Facebook, y era un pequeño relato que buscaba romper el establishment. Yo había identificado un grupo de jóvenes muy aburridos de los medios, querían decir sus propias cosas, se sentían que no eran identificados y encontraban en el Facebook recién naciente la forma de hablar de su venganza de la gente normal. Por supuesto que el establishment no lo entendió, porque todavía buscaba los grandes relatos, pero los grandes relatos ya no existían. Sin embargo, no habían leído que en el 2006 el User Generated Content, es decir, todos somos prosumidores y logramos hacer nuestro propio contenido, lo había inventado YouTube, Broadcast Yourself, emítete a ti mismo, y es un cambio vocal tremendo que parte ahí. La revista Wired, Chris Anderson, el creador, decía que existía la larga estela, el The Long Tail, la sumatoria de pequeñas cosas le iba a ganar al mainstream, le iba a ganar a los grandes éxitos. Entonces Amazon nos vendía literatura checoslovaca, películas de Transilvania, podíamos comprar cualquier cosa. No había que ir a una estantería de una librería, es donde la señora te dice, ¿y usted qué está leyendo? ¿Lo va a comprar o no? Había cambiado el prosumidor. Ahora todos creamos contenido y eso de alguna manera la venganza de la gente normal no lo entendió, porque cuando uno se adelanta mucho se queda solo y el sistema a veces te extirpa. Hay que buscar visibilidad y reputación. Antes, en el mundo del árbol, la gente buscaba fama y dinero. Hoy día parece que se busca la felicidad. Algo ha cambiado en el norte. Queremos visibilidad de lo que hacemos, de nuestros proyectos. Queremos también tener reputación, es decir, mira, este tipo lo hace bien. Pero no necesariamente queremos dinero o fama, también buscamos felicidad. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Iterando un poco. Esa slide muestra de qué manera el gran relato de la era disciplinaria manifestaba que Dios era la única verdad, el único relato, y el que no, a la hoguera, de inmediato. Luego la modernidad nos planteó una especie de derecha-izquierda, una especie de guerra fría, en donde había una verdad y había una mentira. Luego aparece el posmodernismo,
en donde desaparecen los grandes relatos, empieza ya más bien el consumo, el cinismo, el hedonismo, cambian las prioridades, hasta que en la era digital la posverdad está consumiéndonos hoy día porque creemos que la tribu con la cual hablamos, la tribu a la cual pertenecemos, es lo único que basta para entender cómo se mueve el mundo. El relato del gran relato se fue transformando en un relato fragmentario. La posmodernidad es un movimiento que parte más o menos en los 80, algunos creen que es con la Revolución Francesa, o sea, no Revolución Francesa, el movimiento estudiantil del 68, y que plantea que se acaba el gran relato, ya dejamos de creer en la historia, el racionalismo nos había traicionado, el Titanic se hunde, de alguna forma la Primera, Segunda Guerra Mundial termina con la idea de que la ciencia nos va a llevar a un gran beneficio final, un gran camino hacia el final, como lo planteaba el cristianismo, el comunismo. La sociedad de consumo aparece en la posmodernidad. La sociedad del hedonismo y los medios de comunicación y la publicidad se hizo el pino porque tenía ahí frente a ellos un público llano a consumir. Somos nosotros, la generación X, la generación mía, la generación de los 90. El cable, MTV, el consumo del 3 en 1, comprar equipos de esos televisores negros con poto grande. De alguna forma nos dedicamos a consumir una orgía que va a terminar en la era digital. ¿Por qué? Porque el 2003 y el 2007 con el iPhone, con el iPod, y el 2007 cuando en la revista Time pone al you, o sea, a todos nosotros, al prosumidor, el que ahora creamos contenido, como el personaje del año. Eso fue el 2007. Estaba partiendo esto y la era digital iba a entregar tecnología e Internet por primera vez a una generación. Es decir, un relato que se iba a fragmentar tremendamente, por primera vez tenía al frente tecnología e Internet que ninguna otra generación había tenido. Entonces aparecen palabras nuevas, el influencer, el youtuber, el community manager, de repente nos damos cuenta que tenemos que tener muchos seguidores y seguimos esa cuerda y dijimos, bueno, ¿cómo podemos conquistar la atencionalidad de este público? La primera es la innovación, que ser creativo, ser innovador es la única forma de romper el lobby, de romper el lugar donde nacimos, de tener una oportunidad de competencia. Seguramente se dice que en Chile no se compite mucho, que está dado por el colegio donde naciste. Rocky Balboa no le habría ido bien en Chile vendiendo su guión. Cuando vendió el año 66 y Rocky Balboa dijo, Stallone dijo, yo voy a ser el actor, además de dirigir la película. En Chile eso es más o menos difícil. Por eso hay que ser innovador, creativo, para ganar la atencionalidad del público. No es algo fácil, porque el contenido de valor se llega luego de un proceso largo de análisis. En el relato de la era digital, el anuncio va a ser reemplazado por el contenido. Vamos a las generaciones. Esta es una forma muy de hoy, lo convida Roberto Ríos de la consultora Planetario, me da esta slide, para hablar de que cada generación tiene su turno, que dura más o menos 15 o 20 años. La mía fue la X, que ya contaba, hoy día es la Millennials. Antiguamente fue los Baby Boomers, que son nuestros padres, gente que vivía el machismo, gente que le gustaban los asados, gente que había violencia intrafamiliar, no existía el concepto. Las generaciones tienen su turno e imperan durante más o menos 10 o 15 años, donde marcan la cultura de su tiempo y el relato que ellos hacen el que tenemos que seguir nosotros. Así, por ejemplo, los hippies, que no tenían tecnología, que no tenían internet, fueron matados por el sistema, por el establishment. Los medios de comunicación, la radio, la revista, la televisión, no dejó que los hippies volaran, no dejó que los hippies hicieran lo suyo. En cambio, los millennials, que aparecen más o menos en el 2010, cuando empieza su reinado y que acaba de ser reemplazado por los centennials, los millennials pudieron dar sus valores generacionales a este mundo porque contaban con Internet y contaban con la tecnología, que ninguna otra generación había tenido. El establishment quedó frito, no sabía qué hacer. Es así como el Airbnb reemplaza un hotel. Imagínense ustedes como, por ejemplo, el sindicato de taxistas siguiendo al mail, al Uber, el sindicato de carteros siguiendo al mail. ¿Se fijan? De alguna manera cambia completamente los valores generacionales. ¿Cuáles son? Colaboración, diversidad, colaboración, diversidad. Los valores generacionales de esta época. La equidad, por ejemplo, que es muy importante y que van a cambiar todo lo que significa la generación de turno. ¿Qué son los millennials? Autónomos, intermediarios, innovadores, habitan ecosistemas digitales, aparecen en intercambio, aparecen más o menos entre el 82 y el 92, hasta que el 2012 aparece una figura que es el consumidor coherente. Un tipo que dice, yo consumo como pienso, no puedo comprar un producto por el precio,
Lo compro porque el producto, además, la empresa que lo hace no trata mal a los trabajadores, no trata mal a los animales, qué sé yo, es justo y equitativo. El Millennials marca la época que estamos viviendo hasta los niveles de la microcomunidad. Las microcomunidades es un grupo de personas unidos por un estilo de vida, unidos por una forma de vivir. Son los perfiles psicográficos. Ya no importa la edad, ya no importa el sexo, solamente importa que somos ciclistas, veganos, obviamente, somos ciclistas urbanos furiosos, nos gusta el trekking, pasear por el cerro, y de alguna manera las microcomunidades van a ser la unidad que hoy día tenemos que perseguir en un relato tan grande. En el TVU me tocó llevarle a la universidad un proyecto que se llamaba La Comunidad del Contenido. ¿Qué buscaba? Buscaba que las microcomunidades se expresaran para juvenilizar la universidad y que ésta llegara a los distintos públicos, a las audiencias. Lamentablemente la universidad estaba un poco más preocupada del rector de esa época que de seguir a la gente joven, pero la idea era que las microcomunidades se podían organizar y podían ser tributarias del canal, armar una programación sin matinales, armar una programación siguiendo las microcomunidades de turno. ¿Qué pasó con los medios tradicionales? No sabían qué hacer. La crisis tecnológica, las plataformas nuevas, las nuevas formas de consumo, la crisis de dinero, fueron premiando a los medios tradicionales que no sabían qué hacer, que no sabían cómo enfrentarse a esta situación. Y la obsolescencia les pisó los talones hasta que encontraron un relato auténtico. ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿Cuál es el relato cuando encontramos un propósito? El relato es el relato pequeño, el relato orgánico, el relato verdadero, no hecho por una gran marca, es hecho entre pares, entre unos y otros. No necesitan intermediarios, no necesitan que alguien les tenga que decir lo que hablan y lo que dicen, y expresan generalmente el relato de su tiempo. Son pequeños relatos, ya no hay un gran relato, son solamente la sumatoria de pequeños relatos que van a dar el sentido al brand content. Yo me dedico un poco a esto, a hacer contenido brandeado. ¿Qué se llama esto? Que la publicidad, a diferencia del brand content, es una técnica o es una ciencia o es una forma de ver la venta de las cosas cuando llega a tu casa, nadie lo invitó, habla solamente de ella y no trajo nada. En cambio, el brand content es una forma de hacer publicidad en el cual cada una de las cosas que están ahí, o sea, cuando llega la comida ya sabe lo que hay adentro. Entonces, de alguna forma, el producto va a ser una relación más que... El contenido es una relación más que un producto. Piensa local, piensa dónde vives, piensa en lo que está pasando afuera. Es una de las grandes formas de ver el mundo hoy día, porque ya no vivimos aislados en Concepción, o en Santiago, o en Lima, sino que estamos ligados en el mundo. Que la guerra lo diga. Es así, con esas dos técnicas, me dediqué a hacer contenido por todos lados. Está TVN, está Terra, una serie de marcas que logré inventar porque me dedico un poco a eso, con distintos éxitos, fracasos muchos, hasta que llegué a una hoja en blanco, hasta el lugar en donde yo dije, bueno, si no descubro el relato de cada época, no me va a ir bien con lo que estoy haciendo, no voy a lograr encontrarme con el relato de esa época. Finalmente, creo que ese relato puede estar dado en una película, en un libro, en alguna forma de hacer mis cosas, pero no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque encontrar el relato de una época no es algo que esté a la vuelta de la esquina. La humanidad vive un profundo momento de crisis, una crisis de paradigma, una crisis de sentido, la cuarta revolución industrial, el 5G nos va a llevar a quizás qué, la emergencia climática. Estamos viviendo una época en la cual nos cuesta mucho encontrar que la humanidad no muere lo que tiene que morir, no nace lo que tiene que nacer. Estamos en un momento de mucho... en un momento en que tenemos que pensar bien las fake news o la posverdad o darnos cuenta de qué forma lo que estamos haciendo tiene sentido o no tiene sentido. La gloria del algoritmo. Hoy día luchamos contra un algoritmo porque nuestro mensaje ha quedado en segundo lugar. Tenemos que luchar para que el algoritmo, o sea, la programación algorítmica, no haga que nuestro relato esté hecho por eso. Hoy día los planes de medios, las industrias venden lo que ellos quieran vender de alguna manera porque la plata distribuye el mensaje que nosotros tenemos que tratar de defender. Todo esto que he dicho puede ser falso, termina finalmente porque depende de la generación de turno y la generación de turno cree que siempre son las últimas y las únicas. Creemos que
Lo dicho depende solamente para este tiempo, para esta época, encontrar el relato de este lugar, porque no va a ser repetido nunca más. ¿El mundo cambió? No, porque siempre ha cambiado, que es la paradoja del cambio, y de alguna manera encontramos en el tiempo, nos vamos a poder encontrar con relatos de nuestra época. La búsqueda de los pequeños relatos nos van a hablar de los valores de la generación de turno. Será la herramienta que nos puede ubicar respecto al qué y el cómo. El qué lo dicen los millennials hoy día. Son ellos los que nos está diciendo el gobierno de turno, por ejemplo, la generación de turno nos dice qué es lo que quieren que nosotros hagamos. Y el cómo será la experiencia nuestra para decirle al qué de qué manera podemos ayudar. Finalmente, la película será a los 60, el libro será cuando corresponda, pero de alguna manera los relatos fragmentados de todos ustedes son los que tenemos que seguir para poder identificar a dónde poner nuestros X, a dónde poner nuestras Y esperar a los centennials que dicen que son mucho más extremos que los millennials y los critican porque son blandengues o qué sé yo. Así es que ojo con los relatos, ojo para ubicarse con lo que hacemos en los tiempos que vivimos. De lo contrario, no vamos a conseguir el espacio con nuestros financistas, con las personas que nos ubiquen en cada lugar. La conspiración de cada uno puede ser siempre y cuando encontremos el lugar donde hacerla. Muchas gracias.